Ahora vamos a ver cómo se implementa un sumador binario. El circuito que vimos en mi sumador, de hecho es un sumador, tiene dos entradas que corresponden a números de un bit, tiene una salida que corresponde a la suma y en caso que no alcance ese bit para poder obtener el resultado, pues se requiere de otra salida. Vemos en la parte derecha tenemos algebraicamente la suma es un número de un bit. Bueno, el único caso en el que la salida pues es cuando se tenga 1, 1. Entonces la salida tendrá que 1, 0. En el completo lo que encontramos adicional es una tercera terminal que corresponde a lo que se denomina como acarreo de entrada. Ambos circuitos sirven para sumar números de un bit. En caso de que se requiera números de más de un bit, como vemos acá en parte inferior derecha, es necesario conectar sumadores completos. ¿Cuáles son los que necesitan? Pues depende del número de bits. Por ejemplo, tenemos un par de números de 8 bits, lo que necesitaría de 8 sumadores completos en paralelo para poder hacer esto. ¿Cuál es la lógica del sumador? Tenemos nuevamente el primer número de un bit, el segundo número de un bit y también tenemos que incluir acarreo. El hecho de las tres variables y tenga combinaciones 2 a la n, donde n son estas tres variables, nos da 8. Quiere decir que tenemos 8 posibles combinaciones en la entrada. ¿Cómo es que se va a obtener la suma que tenemos acá en la derecha? Sumamos A y B, y lo que nos salga lo vamos a sumar a la carrera de entrada, lo que nos dará el valor 0. Bueno, quitamos la columna que está en morado y que nos da el resultado de la suma solamente entre A y B. Entonces vemos con A de 0, 0, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 más 1, 0, 1 más 1, 1, 0 y 1 más 1, 1, 0. El resultado que tenemos de estos números de un bit fue lo que tenemos acá. Ya nos dimos cuenta que necesitamos el acarreo para poder mostrar cuando sumamos unos en ambas entradas. Una vez que tenemos esta columna con los resultados de la suma para cada una de las 8 combinaciones, ahora tendremos que... Exacto. El resultado nos va a aparecer acá en la suma, de tal manera que 0 más 0 nos da este 0 de acá, 0 más 1 nos da este 1, 1 más 0 nos da este 1, 1 más 1 nos da 1, 0. Por eso vemos que en la suma aparece el 0 y en el acarreo ya aparece el 1. 1 más 0, vemos que la carga es 0 y aquí empezamos nuevamente 1 más 1 nos da 0 en la suma y 1 acá y es 1, 0. 1 más 0 nos da 1, 0. 1, 0 más este 1 nos va a dar 1. Ya tenemos la tabla de verdad con las salidas correspondientes. Ahora necesitamos implementar el circuito. Recordemos que en el sumador, que se denomina semisumador, la tabla de verdad es la que tenemos aquí en esta parte central. Recordemos que la salida da 1 cuando ambas entradas tienen marcos diferentes. Es 0, es 1, es 1, B es 0 y las salidas dan 1 en cada caso. Para representar esta salida podemos utilizar una compuerta XOR, que es lo que se ocupa en el semisumador. A y B en las compuertas XOR nos da la suma. Ahora, como tenemos el acarreo y como al final lo que nos ayuda es la suma de A y B, lo terminamos, aunque sea ya redundante, sumando a dicho acarreo, pues podemos utilizar nuevamente una compuerta XOR.
Como vemos, lo que nos da de la suma de A y B, terminando a la salida de esta compuerta XOR, se coloca la entrada junto con el acarreo de otra compuerta XOR. Y la suma, como vemos, desde ese análisis, lo tenemos aquí. El XOR AB se termina haciendo con el electro XOR de la compuerta exclusiva con el acarreo. De tal manera que con la suma la podemos implementar haciendo estas operaciones con los circuitos lógicos correspondientes. Ahora, si vemos en la parte superior, vemos que necesitamos encontrar la forma de implementar con compuertas digitales el acarreo de salida del sumador completo a las tres entradas que tenemos. Vamos a la tabla de verdad. Tiene 4 combinaciones en la que presenta un nivel alto. Viendo el análisis de las combinaciones que tenemos para las 3 variables de entrada, nos damos cuenta que el acarreo de salida va a ser nivel 1 en dos diferentes casos. Cuando los valores de A y B sean 1, o cuando los valores de la suma del que se genera entre A y B, que es en la columna blanca, y en el acarreo de entrada tengan valores 1. Observa, A vale 1, B vale 1, y vemos cómo el acarreo de salida vale 1. Acá abajo también vale 1, B vale 1. Vemos nuevamente que el acarreo de salida también vale 1. Por otra parte, entre A y B y el acarreo de entrada vale 1, el acarreo de salida también vale 1. Nuevamente, la suma entre A y B vale 1, el acarreo de entrada vale 1 y también el acarreo de salida vale 1. Esto nos permite encontrar las compuertas y las operaciones adecuadas para poder implementar esta salida que corresponde al acarreo. La expresión del acarreo de salida quedaría de la siguiente forma. Ya hemos dicho que por una parte va a ser 1 este acarreo cuando A y B estén en 1. Como recordamos, la compuerta que permite dar un nivel alto la salida cuando ambas estadas son AND. Por tal razón, A y B tendrá que multiplicarse para poder justificar esas salidas. También vemos que esta carga va a ser 1 cuando la suma entre A y B sea 1 y que también que el acarreo de entrada sea 1, lo cual se presenta en este caso y en este caso de acá. Por lo tanto, la expresión quedaría nuevamente, como tienen que ser altos los dos, la compuerta que lo justifica es la compuerta AND y será el producto entre las sumas entre A y B y el acarreo de entrada. Finalmente, también se mencionó que en este caso o en este caso la salida va a ser 1 y la forma de justificar que se puede obtener ese nivel alto en este o en este es a través de un comportador. La implementación del sumador es la que vemos en la parte inferior izquierda y podemos ver cómo para la salida de 1 se tiene XOR para realizar tanto la suma de A y B como la suma de A y B con el acarreo de entrada. Para el caso del acarreo de salida se tienen las compuertas AND que corresponden a la multiplicación entre A y B y la multiplicación entre la suma de A y B y el acarreo de entrada que es esta compuerta. Como se dijo, se tienen que usar un comportador, ya que en ambos casos puede obtenerse la salida de nivel alto siempre y cuando esa salida sea alta o esa salida sea alta. El circuito sumador completo queda como así. Finalmente vemos el ejemplo para verificar el funcionamiento del sumador completo. En el primer caso tenemos A que vale 1 y B vale 0. El sumador es 1 y 0. Pues el resultado de 1 o el valor del acarreo nos da 1, 0. Por lo tanto, en la salida de suma tendremos el valor de 1 y en el acarreo que representa el tipo más significativo tendremos 0. Ahora en el segundo caso tenemos que A vale 1, B vale 1. 1 más 1 nos da 1, 0.
ese 1, 0 se suma con el valor del acarreo de entrada, que vale 0, y nos vuelve a dar 1, 0. Entonces siempre, pues siendo el más significativo del acarreo, ahí es donde pondremos el 1 y abajo el 0. Digo, sí, ajá, sí. 1 en el acarreo y 0 en la suma. En el tercer ejemplo tenemos que A vale 1, B vale 0, entonces 1, 0 es 1. Ese 1 sumado con el valor del acarreo, que es 1 también, nos daría 1, 0. Nuevamente en la suma nos daría 0. En el bit más significativo, que es el acarreo, tendría los componentes 0. Hasta luego.